gracias a nuestro Señor por un nuevo día de vida y de salud que Él nos regala, por esta oportunidad para poder estudiar la palabra del Señor, que tanto bien nos hace a nuestro espíritu y también a nuestra salud. En esta tarde yo le doy gracias a nuestro Dios porque Él ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Nos ayuda cada día, nos bendice cada día, provee todo lo que necesitamos, porque Él es nuestro Padre de amor y misericordia. En esta tarde vamos a entrar a meditar en la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Analizamos esta porción bíblica que el Señor nos ha entregado para estudiar en esta oportunidad. Dice: no seáis niños en el modo de pensar. Vamos a analizar cuál es el modo de pensar de un niño. Y para ello vamos a tomar el ejemplo de un niño de 5 a 6 años. Este niño está en total desarrollo y crecimiento en cuanto a su intelecto, que quiere decir sus facultades mentales. Y como está en pleno desarrollo, es que su manera de actuar, sus pensamientos, carecerán de seriedad, responsabilidad y credibilidad, porque su mentecita está en pleno desarrollo, absorbiendo todo lo que hay a su alrededor para poder aprenderlo. Y la palabra del Señor dice: no seáis niños en tu manera de pensar, sino sed adultos y maduros para pensar. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el intelecto de una persona madura. Lo que pasa es que una persona adulta ya ha llegado al máximo nivel de desarrollo en lo que se refiere a su intelecto. Entonces, de esta manera, pensamos con madurez, analizamos las cosas y por eso mismo no ocurre lo que sucede en un niño, que carece de seriedad, de responsabilidad, y podemos entender a través de la palabra del Señor que como nuestro desarrollo mental ha llegado a la madurez, es que nosotros, por cierto, vamos a proceder con seriedad, con responsabilidad, y ello nos va a llevar a que los demás tengan
credibilidad en nosotros. La palabra del Señor nos enseña que debemos proceder como hombres y mujeres maduros, con pleno razonamiento de las cosas. ¿Por qué nos habla la palabra del Señor que debemos proceder como hombres maduros con las cosas espirituales? Porque las cosas espirituales merecen nuestra seriedad, merecen nuestro respeto, nuestra responsabilidad, porque estamos tratando y está tratando con nosotros en el mundo espiritual el Dios dueño de la vida, el Dios todopoderoso y eterno. Entonces, en la vida espiritual nosotros necesitamos proceder como gente madura. Bendito sea el Señor. Empezamos en la vida cristiana como niños, sin tener conocimiento de las cosas espirituales. Por lo tanto, el creyente nuevo que aceptó el Evangelio y aceptó a Cristo en su corazón, aceptó al Padre eterno a través de Cristo en su vida, por cierto, empieza como niño. Y su primera percepción de la vida cristiana son las cosas elementales, las cosas básicas del Evangelio. Y a través de la palabra del Señor nos enseña que estas cosas básicas y elementales del Evangelio que partimos aprendiendo en nuestro comienzo en la vida cristiana se llaman rudimentos. De manera que nosotros vamos partiendo de cero como niños y aprendiendo a medida que nos vamos interesando en las cosas sagradas de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que empezamos aprendiendo? Lo básico y lo elemental, las vocales del Evangelio. La A, la E, la I, la O, la U del Evangelio. La palabra del Señor nos dice que el niño Jesús, cuando era niño, crecía en estatura y en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios. Y luego fue creciendo y llegó a la edad madura. De manera que lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que ir creciendo. El creyente nuevo debe ir interesándose cada día, que es lo que a nosotros nos ocurrió cuando recién nos convertimos al Señor. Entonces, lo primero que tiene que hacer el creyente nuevo es reordenar sus prioridades. Y hoy entendemos que nuestra prioridad es Dios. Y todo va a girar en torno a la voluntad de Dios. Y de esa manera irá creciendo y desarrollando poco a poco.
Esto no se obtiene de la noche a la mañana. Cierto que el creyente nuevo quisiera ya entenderlo todo y conocerlo todo, pero esto se logrará a través de la sujeción, dedicación y participación en las cosas espirituales. Esto es tan hermoso comprenderlo, porque el Espíritu Santo va a encargarse de ir nutriendo al creyente nuevo. Primero le dará la leche espiritual y luego, a medida que va creciendo, le dará el alimento sólido. Eso lo hace y lo hizo el Espíritu Santo y lo sigue haciendo en mi vida y en su vida también. El propósito de nuestro Dios, como lo dice acá en el texto base que estamos estudiando, que no pensemos como los niños, sino que ahora pensemos como adultos. Dios no quiere que ninguno que llegando al Evangelio se quede como niño, sino Él quiere que vayamos creciendo en la fe, porque el Evangelio y la vida cristiana se recibe, se entiende y se acepta a través de la fe. De manera que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a ir creciendo y madurando a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla que es muy importante en nuestros primeros pasos que damos como hijos de Dios, tener comunión constante con Dios. Y esta comunión se logra a través de la oración. Mientras más comunión tengamos con el Señor, vamos a ir en proceso de maduración. Y nuestros pensamientos van a ser cada día más maduros. Hoy no podemos congregarnos en los templos. ¿Y qué falta que nos hace vivir en armonía, en comunión, compartir los unos con los otros? Pero podemos nosotros hoy hacer de nuestro hogar un altar de adoración a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Y buscar la comunión con Dios, que es importante a través de la oración. Permítame explicarle que la madurez espiritual no se mide por los años que el creyente lleva en el Evangelio. Tampoco se mide porque el creyente ya es un predicador de la palabra de Dios. Tampoco se mide por los logros académicos que haya alcanzado aquella persona, ni tampoco por los logros seminaristas, sino se mide por la
comunión que cada día tenemos con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es tener comunión con Dios, y qué bendición tenemos hoy que podemos comunicarnos por la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, buscando la comunión con el Señor. Tenemos que entender que la comunión con Dios hará que nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestra vida delante del Señor llegue a la madurez. Porque no es lo que yo puedo decir, yo soy esto, yo he logrado esto, he aprendido esto, he estado en un seminario, ya domino la Biblia. No es eso la madurez. La madurez es que podamos a través de nuestra vida demostrar que hay una estrecha comunión de mi persona con Dios. Y sin que yo hable ni diga nada de mí, se darán cuenta lo que hay en mí de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Nuestra vida va a hablar que hay madurez en usted y en mí. Tenemos nosotros varios ejemplos en la palabra de Dios de hombres completamente maduros en la vida cristiana. Y vamos a tomar el ejemplo del Antiguo Testamento, el caso de Daniel. Daniel era un ser humano. Sin embargo, este varón, hijo de Dios, hebreo, judío, mientras estaba en Jerusalén, su tierra, él buscaba la comunión con Dios a través de la oración. Posteriormente fue tomado cautivo y llevado allí a Babilonia, donde las autoridades emitieron un edicto que nadie debía orar y pedir a ningún Dios que no sea el rey Darío, en este caso de Daniel. Pero fíjese que nada iba a impedirle a Daniel que él buscara la comunión con Dios. No tuvo miedo, no se asustó, porque sabía que Dios estaba con él. Y no se arrinconaba allí para que nadie lo vea y despacito oraba a Dios. No, sino que abría las ventanas y allí de rodillas, inclinado, oraba y buscaba la comunión con Dios 3 veces al día. Qué bendito es el Señor. La madurez de Daniel lo llevaba a tener una honda necesidad en su alma de buscar la comunión con el Dios del cielo. No tardaron las autoridades en darse cuenta que Daniel oraba
a su Dios. Y vemos que lo castigaron y lo llevaron allí al foso de los leones. Pero el Dios en el cual él tenía toda su confianza y su seguridad, él sabía que lo iba a librar. Y conocemos a través de la palabra que así mismo sucedió. Esas fieras hambrientas no le hicieron daño, porque el Dios con el cual él se comunicaba constantemente cerró las fauces de los leones. Y el corito dice, los leones le daban abrigo de noche. Quiere decir que lo calentaban allí en la fosa de los leones. El hombre maduro buscará siempre y a toda hora la comunión con Dios. Tenemos otro ejemplo, José, que estaba en Egipto. Era un hombre humano. Sin embargo, en su madurez venció la carnalidad y el acoso que aquella esposa de su amo estaba haciendo contra él. Y en su madurez, José logró vencer aquella tentación carnal por su madurez, temor a Dios y también por no fallarle al Señor. Porque él había hecho tantas cosas maravillosas con José. Recordemos que lo llevó a un puesto muy alto. Él fue ministro del faraón, de manera que José no quería fallarle al Dios que tanto bien había hecho a su vida. Dios nos prospera grandemente en la medida que nosotros nos esforzamos para mantener esa madurez en la vida cristiana. Tenemos otro ejemplo. El apóstol Pablo era humano y sucede que soportó con mucha madurez todas las cosas difíciles que vinieron a su vida mientras él predicaba y trabajaba arduamente en la obra de el Señor. Habiendo pasado por instancias muy difíciles, en su madurez el apóstol Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo decía: cuando yo estoy en tribulación es cuando amo más a Dios. Cuando tengo hambre y me falta el alimento es cuando amo más a Dios. Cuando estoy en angustia es cuando amo más a Dios. De manera que con tanta madurez dijo: nada de lo que yo pase me apartará del amor de Cristo. ¡Qué madurez! Yo he leído sobre el apóstol Pablo y no he encontrado en ninguna parte una queja del apóstol Pablo hacia Dios. Bendito sea nuestro Señor. Pienso
que si el apóstol Pablo nos pudiera hablar de allí donde está en la gloria de Dios, ¿cree usted que nos diría: sigan adelante, hombres fieles de Dios? Pienso que no nos diría aquello, sino nos diría: dejen de ser niños espirituales, porque Él nos dio ejemplo de madurez espiritual. Al hombre maduro nadie lo mueve de su convicción, nadie lo mueve de la certeza que él tiene de que realmente Dios es poderoso. Y por eso el mismo apóstol Pablo dijo a través de su palabra: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Bendito y alabado sea el Señor, porque podemos entender que estos hombres, siendo humanos, pudieron mantenerse en la madurez delante de nuestro Dios. Hebreos capítulo 5, 12, doy la referencia porque hay una hermana que me dice: yo anoto todas las referencias y después las vuelvo a estudiar y a leer. Qué importante es eso. Eso es salud para el alma. Entonces, Hebreos 5, 12 nos dice que habían algunos que se habían convertido, pero habían pasado los años por ellos y llevaban años sirviendo a Dios en el camino de Dios, pero no habían madurado. Seguían siendo niños, no habían crecido. Entonces, a través de la palabra se les llama la atención y se les dice: a la altura de los años que ustedes llevan sirviendo a Dios, ya debían ser maestros. Sin embargo, tengo que seguirles dando los rudimentos. Tengo que seguir recordándole las cosas básicas y elementales, cuando ya debían ser maestros. Entonces, como no crecían, había que seguirles dando leche espiritual, como se les da la leche natural a los pequeños que no han crecido. En cambio, los mayores y adultos tenemos necesidad de alimento sólido, de manera que podemos entender que aquellos no estaban creciendo, seguían como niños. Y la pregunta es: ¿por qué hay creyentes que no crecen espiritualmente y siguen siendo infantiles en su reacción y comportamiento espiritual? Lo que sucede es que aquellos no se han fijado metas. ¿Y cuáles son estas metas? Es que nosotros tenemos que ir renunciando cada día a las cosas que no son la voluntad de Dios. Escuche lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14. El
alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, de manera que podemos entender que este versículo es muy lindo, es muy hermoso. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escuche, para aquellos que tienen los sentimientos y pensamientos ejercitados en discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que ir ejercitándonos cada día en discernir entre lo bueno y lo malo. Y como ya somos maduros espiritualmente, por cierto, distinguimos claramente entre lo bueno y lo malo. Fíjese usted que la palabra del Señor nos habla allí donde Jonás se enojó contra Dios y Dios le dice, Jonás, ¿por qué te enojas tanto por lo que yo he perdonado a aquella nación? Si ahí hay gente que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. De manera que nosotros estamos ejercitados a través de poner en práctica cada día la palabra del Señor. Por eso, vuelvo a repetirle, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que tienen los pensamientos y sentimientos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, aquellos no tienen que hacer grandes esfuerzos para decir, pero esto será bueno, esto será malo ante Dios, sino que claramente saben lo que es bueno y lo que es malo. Bendito sea el Señor, porque a ese nivel tenemos que llegar todos los hijos del Señor. ¿Saben cuándo tienen que acatar lo bueno y desechar rotundamente lo malo? Y si no lo hacemos, es que nos falta madurez. El hombre maduro toma con mucha seriedad, respeto, temor y obediencia este evangelio especial, maravilloso y eterno. Mientras estamos en esta tierra, vamos en proceso de madurez. No podemos decir en alguna oportunidad, yo ya he alcanzado la total y absoluta madurez. Por lo tanto, ahora me quedo a descansar. Ya no hago la obra de Dios porque ya soy total y absolutamente maduro. Que lo hagan aquellos que todavía no han madurado. No, estimado hermano, hermana, tenemos que seguir en este proceso de madurez. La palabra del Señor lo dice, que tenemos que seguir madurando hasta que Cristo venga, ya sea en forma
personal por nosotros, o ya sea en forma colectiva en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros tenemos que seguir madurando. La referencia bíblica está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él aparezca allí en las nubes, buscando a sus redimidos. Por lo tanto, el proceso, Él, en este proceso nos irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, hombre tan maduro, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice: no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo para ver si logro aquello para lo cual fui asido, a ver si logro asir aquello para lo que fui asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía estas palabras que podríamos decir lo hizo todo, trabajó como nadie para la obra del Señor. Sin embargo, él decía: no, que ya lo sigo, sí, tengo que seguir adelante. Entonces, hermanos, el apóstol mismo dijo: no pretendo yo mismo haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta, debo proseguir hasta llegar a la meta. Qué precioso es comprender las cosas espirituales. El apóstol podía haberse considerado ya maduro. Sin embargo, él proseguía y no se consideraba suficientemente maduro. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo. Mire, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que yo debo estar y usted debe estar siempre buscando afirmarnos más y más y más en Cristo Jesús. Quiere decir que no nos confiemos, porque sabemos que la lucha no es contra sangre y carne, sino que la lucha es contra el león rugiente que busca incansablemente a quien devorar. Hay dos prácticas importantes que nos van a llevar a ir madurando como el Señor quiere. Y esto es el esfuerzo y la disciplina en la vida cristiana. La madurez no llega automáticamente cuando el creyente decide servir a Dios, sino que aquello llega a través de nuestro esfuerzo y disciplina
en las cosas de Dios. Por eso entendemos que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que Dios le dijo a Josué: de lo que te has propuesto hacer, logra hacer mucho más. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, esforzarnos y lograr ser mejores cristianos ante nuestro Dios. Podemos ver que si nos esforzamos, lograremos mejores metas de madurez, mejor crecimiento espiritual. A veces el hombre se confía y dice: con lo que ya he logrado espiritualmente es suficiente. Ya entiendo la Biblia, ya sé que es el Antiguo Testamento, que es el Nuevo Testamento, ya entiendo que vivían bajo la ley, que ahora vivimos bajo la gracia. Entonces ya es suficiente. Entonces se conforma, se queda tranquilito y quietito y ya no se esfuerza. Pero no es así. Tenemos que seguir esforzándonos hasta el día de Jesucristo. Piense usted que las decisiones que hoy tomamos nosotros cada día determinarán el futuro de nuestra vida mañana. El cristiano crece, avanza y madura corrigiendo a diario sus errores con la ayuda de Dios. Dios no quiere que nos quedemos como niños. Fíjese usted que la palabra del Señor en 1 Corintios 13, capítulo 11, dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora que soy adulto y maduro, ya no pienso como niño, ya no hablo como niño. Ni menos, siendo maduro, juzgo a nadie, porque no me corresponde a mí juzgar. Entonces, hoy que vamos en proceso de madurez y de perfección, no tenemos que quedarnos niños, sino pensar sobre la vida cristiana como adultos, hablar sobre la vida cristiana como adultos y ya no juzgar como juzgan los niños por su falta de experiencia y conocimiento. Esto es importante porque tenemos que ir madurando, porque no debemos quedarnos como niños. Y el respaldo lo tengo en la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que tenemos que ir madurando porque no hablaremos, dice acá, en sabiduría de este siglo. Si no dice que hablaremos,
sabiduría en misterios de Dios. Por eso tenemos que ir madurando. ¡Qué bendición más grande que tiene Dios para nosotros! Y podemos verlo que la palabra del Señor contiene misterios en la vida espiritual. Y a medida que vamos madurando y creciendo espiritualmente, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento y vamos comprendiendo la sabiduría que hay en estos misterios. Que Dios nos bendiga. Que esta palabra sea para que podamos reflexionar y tomar conciencia que debemos ir madurando, que debemos esforzarnos. Le invito a orar delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque cada domingo usted nos instruye a través de su palabra. Usted nos va corrigiendo porque lo necesitamos, amado Dios. Y de esta manera vamos comprendiendo, entendiendo los misterios de la vida cristiana. Vamos creciendo y recibiendo la sabiduría divina que no es de esta tierra. Señor, bendiga grandemente, prospere grandemente la vida de todos aquellos quienes gustan oír la palabra de Dios. Selle esta palabra en nuestros corazones. Y si hasta hoy no nos hemos portado maduros y seguimos siendo niños espirituales, y siendo niños hemos cometido errores y le hemos fallado, Señor, de hoy en adelante, ayúdenos para comportarnos maduramente. Sabemos que con su ayuda todo lo lograremos, amado Dios. Que nuestras metas cada día sean crecer y madurar en su gracia. Le rogamos, Señor, su bendición por todos nuestros hermanos y por todos aquellos, Señor, que oyen palabra de Dios para su alma, para su vida. Aprovechamos de rogarle y suplicarle por el mundo entero, por aquellos que están, Señor, sufriendo en los hospitales. Señor, que su mentalidad pueda llevarles a ponerse a cuenta con usted. Tenga misericordia, porque hoy más que nunca le necesitamos, amado Dios. Le damos gracias y pedimos que este día sea día de bendición para todos aquellos, Señor, que creen que nuestro día depende de la bendición suya. Le damos gracias y se lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.